versículo 1 de este versículo que acabamos de leer acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, cuando se acercaron a Jerusalén, Jesucristo ya sabía lo que iba a suceder. Jesucristo había entendido, Él sabía los tiempos del por qué tenía que subir a Jerusalén. Conforme al contexto y conforme a Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, mira lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mira cómo Jesús anunciaba ya su muerte. Mira lo que nos dice estos versículos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fíjate, Jesús, dentro de esos atributos de Dios, desde luego que Jesús también tiene esos atributos que tiene el Padre, porque son uno. Y dentro de esos atributos del Padre, y dentro de esos atributos de Jesucristo, es que también Jesucristo era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Sabía lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer en estos últimos días. Así como cuando los fariseos hablaban en contra de Jesús, Jesús sabía lo que los fariseos hablaban, lo que había en el corazón de las personas. Entonces, qué valentía, y podemos aprender de nuestro maestro. Qué valentía al saber que iba a ir a Jerusalén y que no le iba a ir nada bien, y que ya eran los últimos tiempos de su vida, que iba a sufrir, que iba a ser apresado por los fariseos y los escribas, que iba a ser escarnecido por los romanos, que iba a ser golpeado, que iba a ser lacerado, que iba a ser escupido, que para burla de él le iban a poner una corona de espinas y le iban a crucificar. Jesucristo no dijo: no lo voy a hacer, sino Jesucristo fue a Jerusalén. Ese es nuestro maestro, aquel que puso por encima el bienestar tuyo y mío para poder ser redimidos a consta de su sacrificio. Entonces es bien importante estar agradecidos con Dios y con Jesucristo por lo que pasó en esta semana. Jesucristo estaba ya preparándose para entregar su vida por rescate de nosotros. Y qué mejor manera de entrar a Jerusalén con una entrada gloriosa, que todos supieran lo que Jesucristo era. Porque algo bien importante, si tú y yo hemos leído los evangelios, podemos encontrar que antes de este suceso Jesucristo hacía milagros, pero le decía a las personas: no le digas a nadie, no vayas ni le digas a estas personas lo que sucedió, sino guárdatelo tú. Y es hasta este momento, en la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que Jesucristo se proclama ante la sociedad, ante las personas, como aquel rey, como aquel Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Y más adelante vamos a tocar esta palabra de Mesías. Entonces, en la primera parte de este versículo 1 podemos entender que Jesús sabía todo lo que iba a suceder en estos últimos días, y Jesucristo estaba preparado para eso. Qué impresionante. Jesús sabía que todo era necesario para redimir a la humanidad caída. ¿Por qué? Por amor. Por amor del Padre, por amor de Él, por amor del Espíritu Santo hacia una humanidad caída. Por eso en esta mañana vamos a estar centrándonos en que hoy a lo mejor en nuestras vidas no estamos pasando por una buena etapa. A lo mejor tenemos problemas económicos, a lo mejor en el trabajo tenemos problemas, a lo mejor tenemos incertidumbres, pero también tenemos que aprender a ser agradecidos con lo poco, con lo mucho que tengamos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo énfasis en esta hermosa mañana: ser agradecidos con Dios por lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Y vamos a ver qué más nos dice este versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Iban camino a entrar a Jerusalén, y Jesucristo manda a 2 discípulos y les da órdenes para que hagan algo. Entramos al versículo 2, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Fíjate qué interesante, qué mandato le da Jesucristo a estos 2 discípulos.
Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Era parte del plan glorioso de Dios, era parte de la entrada triunfal de Jesucristo que esto aconteciera. Más adelante vamos a ver que era para que se cumpliera una profecía. Pero en este versículo podemos encontrar dos cosas interesantes. La primera es que indagando entre los otros evangelios, el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, sabemos que Jesús montó ¿en quién? ¿En el asna o en el pollino? En el pollino. ¿Qué es un pollino? El pollino es, nos dice la definición, que es un asno joven, el cual no ha sido montado o no ha sido domado. Entonces, fíjate, indagando en los demás evangelios, tenemos y podemos decir con certeza que Jesús se montó sobre el pollino, sobre este asno joven y que no había sido domado. Pero te has preguntado entonces, ¿por qué Jesucristo le dijo a sus discípulos: traedme a la asna y al pollino? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué si Jesucristo solamente iba a montarse en el pollino y solamente iba a usar el pollino, también trajo a la madre de este asno joven con ellos? Es interesante pensar esto. ¿Y sabes por qué? Porque aquellos que se encargan de criar animales, nos dice que cuando se trata acerca de domar algún animal que no ha sido domado, un animal joven que va a ser domado para que haga las cosas cotidianas, se tiene que llevar un proceso. Y dentro de ese proceso de aprendizaje, porque es bien interesante la creación de Dios, nosotros como seres pensantes tenemos un proceso de aprendizaje, pero los animales también tienen un proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de ese proceso de aprendizaje de poder domar algún animal que no ha sido domado, se usa y se apoyan de la madre del animal. Porque cuando el animal está siendo domado y las personas empiezan a interactuar con él y empiezan a montarse en él, el animal se siente seguro que nada le va a pasar porque está su mamá al lado suyo. Entonces es algo bien interesante, porque Jesucristo, y hablamos acerca de los atributos de Jesús y de los atributos del Padre, siendo Jesús omnipotente, Él podía crear un animal especial para Él. En esos momentos en la que iba a subir a Jerusalén, Él pudo haber creado con su palabra, pedir un corcel, un caballo pura sangre de los que encontraron en la hacienda de Bronco, un animal específico para Jesús, siendo Él omnipotente. Sin embargo, Jesús mandó a pedir a un pollino. Jesús mandó a pedir, y lo que le dice más adelante a sus discípulos, que si alguien te dice, y dice el versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Jesús siendo el creador, porque comparamos Génesis y comparamos el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan nos dice que el verbo, es decir, Cristo se había hecho carne, y el verbo es la palabra, y podemos ver cómo Dios el Padre, cómo creó el mundo y todo lo que existe a través de su palabra. Y dijo Dios, y su palabra, ahora tú y yo entendemos que es Jesucristo. Porque después el apóstol Pablo nos dedica todo un capítulo a decirnos que todas las cosas creadas fueron creadas en Cristo, por Él y para Él. Entonces, siendo Jesús creador junto con el Padre, pudo haber pedido o hecho o formado un animal especial para Él. Sin embargo, Jesús se movía conforme a su entorno. Lo que tú y yo debemos de hacer como creyentes: movernos conforme al entorno de las personas para poder alcanzarlas. Esto es algo bien interesante que queda marcada en mi vida, porque también de alguna manera Jesús, siendo
creador y todopoderoso, respetaba las leyes de la creación hechas por su Padre. Y muchos de nosotros nos aferramos a esta vida. Sabemos que Dios lo ha hecho todo con reglas y medidas. Y algún día, porque es parte de nuestra naturaleza, vamos a perecer en este cuerpo de pecado. Pero si Jesucristo, siendo Dios mismo, siendo el Todopoderoso, el Creador, el que se creó todo por medio de Él, respetaba las normas que Dios había puesto, cuánto más nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Un punto bien interesante de poder analizar desde ese punto de vista, el por qué Jesucristo llamó tanto a la asna como al pollino. Y también podemos encontrar dentro de la historia, y más en el Antiguo Testamento, antes de que Israel fuera una gran nación, y ahorita que estamos ya entrando a Segunda de Samuel y el martes nos toca iniciar en Reyes y estamos viendo el proceso de los reyes, la historia de los reyes, y vemos cómo Israel siempre fue bendecida gracias a Dios cuando el pueblo se portaba bien, pero cuando el pueblo era desobediente venía sobre él el cautiverio y la pobreza, porque Dios les había dicho por medio de Moisés, por medio de Josué, si fuesen obedientes, si sirvieren a Jehová, Dios los va a bendecir. Pero si ustedes fueran contrarios a él y se levantaran a ídolos y adoraran a los ídolos de las otras naciones, Dios no los va a bendecir, Dios se va a apartar de ellos. Y entonces, en un principio de la historia, ya no solamente como pueblo, sino de la nación de Israel, forjándose como desde el momento que pusieron un rey, en los primeros 3 reyes que tuvieron que formar un escalón y fundamentos para tener una gran nación, el pollino era símbolo de humildad, pero los reyes que eran ungidos no eran montados en caballos, porque en aquel entonces Israel todavía no tenía caballos, porque en ese entonces Israel todavía no era una nación próspera que pudiera tener y comprar y que recibiera caballos. Entonces, en el reinado de Saúl, en el reinado de David, en el reinado de Salomón, los reyes eran ungidos y eran llevados por medio de los asnos. Y en ese entonces, lo que simbolizaba en ese entonces era humildad del rey. Posteriormente, después en la historia, ya no se usaban asnos, sino se usaban caballos, y ese símbolo cambió. Ahora un rey era mal visto siendo montado en un asno cuando ya habían caballos. Por eso es bien interesante cómo Jesucristo vuelve a la naturaleza de la historia en el Antiguo Testamento, no montando un caballo, no montando un corcel, no montando algún otro animal imponente, sino montando un pollino, un joven asno que no había sido amansado, que no había sido usado, porque él quería reflejar la humildad que traía. La humildad que tú y yo como cristianos somos llamados a mostrar en nuestras vidas, la humildad. Entonces es una historia bien interesante la que podemos encontrar en estos versículos. Un pollino era un símbolo que representaba humildad, y Jesús, al entrar sobre ese pollino, estaba expresando la humildad, el rey humilde, todo lo contrario a la desobediencia de Satanás. Mientras Jesucristo, siendo Dios mismo que se encarnó en hombre, se mantuvo humilde en todos los 4 libros del Evangelio, en todos los testimonios que tenemos de los apóstoles, Jesucristo enseñándonos humildad. No como aquel ángel rebelde de la creación, que lo que él tuvo no fue humildad, sino orgullo para poder rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la sociedad, conforme a las cartas de Juan, toda la humanidad, todas las personas que habitan en este mundo, conforme a la primera carta de Juan, podemos dividirlo en 2: hijos de Dios, discípulos de Cristo, que debemos de llevar una vida en humildad,
¿O qué nos dice el apóstol Juan en su primer carta? Si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? Del diablo, de Satanás. Aquellas personas que están llenadas y que viven bajo los placeres de esta vida, y que cuando les hablan de Cristo solamente hay orgullo, porque dicen: no necesito de Cristo, no necesito saber de un Dios, porque yo puedo depender de mí mismo. Pero nosotros como creyentes sabemos que dependemos completamente, definitivamente de Cristo, porque Él entró a nuestras vidas. Así como Jesucristo entró a Jerusalén en una entrada triunfal, tú y yo debemos de estar agradecidos porque Jesucristo entró de una manera triunfal. ¿A dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque tú y yo entendemos ahora el significado, el simbolismo de que Jesús entrara de una manera espléndida como un rey en Jerusalén. Pero vamos a seguir leyendo qué más nos dice estos versículos. Y si alguno dijere algo, decid: el Señor lo necesita, luego los enviará. Jesucristo con estas palabras diciéndole a sus discípulos: si alguien dice: hey, ¿por qué están agarrando este pollino y esta asna? Jesús, el Maestro, lo necesita, el Señor lo necesita. Es bien interesante porque en los 4 evangelios se expresa como el Señor o el Maestro los necesita, pero aquí Jesucristo está demostrando su autoridad que Él tiene. Una autoridad que puede transmitirse a través de sus discípulos. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, su autoridad era máxima a través de Él. Él echaba fuera demonios, Él sanaba, Él hacía milagros. Pero también Jesucristo les había pasado su autoridad a los discípulos. Por eso es que los discípulos también sanaban. Por eso es que nos dicen Hechos que la sombra de Pedro pasaba y los enfermos sanaban. Fíjate qué glorioso es eso, porque tú y yo tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado para poder hacer cambios en la vida de las personas, pero primeramente para hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos el poder. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo le dijo a los discípulos: si alguien les pregunta o les dice algo, díganle: el Señor lo necesita. Y conforme a esto y conforme a los otros evangelios, vemos que eso sucedió porque Jesús ya sabía que unas personas le iban a preguntar a los discípulos: ¿por qué estás agarrando un pollino y una asna? Sin embargo, los discípulos dicen lo que Jesús les dijo, y las personas ya no se nos dice que pusieron un pero o un problema. Fíjate qué interesante es cómo la autoridad de Jesucristo se mueve a través de sus discípulos. La autoridad de Jesucristo se mueve a través de nosotros, y esa es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros: poder llevar una vida agradable a Dios, una vida conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Y después nos dice este versículo 4, del 4 al 5: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En los versículos anteriores hemos podido ver el significado de por qué Jesucristo se montó sobre un pollino. Pero ahora también en estos 2 versículos podemos ver que era parte de una profecía que se debía de haber cumplido. ¿Sabes en qué libro del Antiguo Testamento aparece esta profecía? Vamos a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Mira lo que Dios hablaba al pueblo de Israel por medio de Zacarías. Un pueblo que ya estaba en cautiverio, un pueblo que ya estaba desaparecido, un pueblo que ya estaba derrumbado. Dios habla a través de Zacarías y mira lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Esto aconteció y esto era parte, y por eso es que Jesucristo tuvo que someterse a lo que Dios ya había establecido para que se cumpliese la profecía. Y esta profecía se cumplió cuando Jesús entra a Jerusalén, en esa entrada triunfal. Y fíjate cómo se nos describe a Jesucristo en Zacarías. Primero le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Una nación que estaba en cautiverio, que estaba destrozada. Así como nuestras vidas estaban antes de venir a Cristo. Así como nuestras vidas estaban perdidas antes de venir a Cristo. Así como nuestro corazón estaba cegado por el pecado. En esa condición se encontraba el pueblo de Israel cuando Zacarías da esta profecía. Y luego nos describe a Jesucristo: he aquí tu rey vendrá a ti. Y nos dice de Jesucristo como justo. Era justo que Jesucristo fuese condenado en una cruz. En el tiempo de los romanos, ser condenado y ser muerte por medio de la crucifixión era lo peor que podía pasar, y solamente le pasaba a los más malos, a aquellos que se habían rebelado de una manera directa con el emperador, a aquellos que habían hecho crímenes atroces, homicidios atroces. Eran condenados a pagar el precio con la muerte, pero a través de la crucifixión. ¿Jesucristo se lo merecía? Desde luego que no. Desde luego que Jesucristo, de todas las personas que hay en el mundo y de todas las personas que hubieron antes de nosotros en el mundo, solamente uno era justo. Solamente uno era perfecto. De los millones y millones y millones de personas que han pisado y que han puesto sus pies en esta tierra y que han vivido en esta tierra, solamente Jesús era justo. Solamente Jesús era el único bueno. Tú y yo somos imperfectos. Por eso es que estamos aquí, hermanos, porque necesitamos de Jesús. Necesitamos que su palabra siga guiando nuestras vidas. Yo espero que por eso tú y yo estemos aquí. ¿Estamos aquí porque necesitamos de Jesús? Sí. Necesitamos de sus enseñanzas. Necesitamos que Él guíe por medio del Espíritu Santo y de su palabra nuestras vidas. Porque es difícil esta vida. Porque van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir desánimo. Y si Jesús no es nuestro sustento, tú y yo estuviéramos perdidos. Tú y yo estaríamos... Hay un canto bien bonito que me gusta. A ver si el grupo de alabanza lo canta en uno de estos servicios que tenemos, que dice que vagaría nuestra alma, nuestra vida sin rumbo y sin dirección, si no fuera por Jesucristo, que Él ha tomado el control de nuestras vidas. Entonces es bien importante que tú y yo recordemos esta entrada triunfal, no solamente en Jerusalén, sino la entrada triunfal de Jesucristo en nuestras vidas, porque cambió definitivamente nuestras vidas. Cambió definitivamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, de hablar, de pensar. Y como se describe en esta profecía en Zacarías: he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. ¿Por qué salvador? Porque Jesucristo vino a darnos salvación. Hace rato, cuando iniciábamos la prédica, yo te decía que íbamos a ver dos puntos de vista de las personas como veían a Jesucristo. Muchas de estas personas que estaban viendo cómo Jesús entraba triunfalmente creían literalmente que Jesucristo les iba a dar salvación de los romanos, que iba a levantarse con los judíos, y la gran nación de Israel, que fue tiempo atrás, iba a volver a tomar dominio de su territorio. Pero tú y yo ahora comprendemos que cuando el profeta Zacarías nos dice esta descripción de Jesucristo como el Salvador, entendemos que va más allá de dar libertad a una sociedad. Sabemos que Jesucristo vino a salvarnos de el dominio del pecado en nuestras vidas.
Efesios capítulo 2 nos describe el apóstol Pablo cómo era la vida de los creyentes antes de Cristo, hundidos en el pecado, bajo el dominio de Satanás. Pero gracias a Cristo tenemos libertad y tú y yo ahora ya no somos condenados. Tú y yo ahora somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Por eso es que el profeta Zacarías nos dice con esa descripción de aquel rey, de aquel Cristo como Salvador, humilde, porque Él le dijo a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros cuando leemos el Evangelio de Mateo o de Marcos o de Lucas, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y es algo a lo que tú y yo somos llamados a hacer, a practicar. El mundo, las personas que no tienen a Cristo se van a esforzar por ser buenos en esta vida, pero el único que nos hace ser buenos es Cristo. El único que tiene la capacidad para darnos esa humildad y esa mansedumbre es Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, podemos ser buenas personas. Pero si tú y yo ponemos nuestra confianza en otras cosas, en vez de ser buenos, nos estamos envaneciendo y nos estamos llenando de orgullos, pensando que lo bueno viene de nosotros. Cuando en el Evangelio de Juan, Jesucristo, una de las formas de simbolizarse, Jesucristo mismo, dice que Él es la vid, el tronco y la raíz que nutren a las hojas para dar frutos, y nosotros somos los pámpanos, y que nadie alejado de Él puede dar frutos. Y cuando hablamos de frutos, no hablamos de frutos literales y una manzana y una pera, sino hablamos de frutos que simbolizan y representan las buenas obras, las buenas acciones, no solamente en la sociedad, sino en mi familia, con mis amigos, en la iglesia. Pero entendemos que solamente tú y yo podemos ser mejores personas si Cristo está en nuestras vidas. Por eso es que hago referencia a humilde, porque Jesucristo nos enseña a llevar una vida agradable, no a la sociedad, agradable a Dios. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es bien bonito poder estudiar esta profecía que se cumple cuando Jesucristo entra en Jerusalén en esa entrada triunfal. Y después nos dice el versículo 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esto es bien interesante, porque en el Evangelio de Juan y de Marcos nos dice que los discípulos en aquel momento no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Jesucristo había traído un asna? ¿Por qué Jesucristo les había mandado por un pollino? Pero nos dice en estos evangelios que después de que Jesucristo murió y resucitó, les fue abierto el conocimiento a los discípulos y entendieron el porqué de las cosas. Pero en este entonces, literalmente en estos minutos en el cual se está reflejando en estos versículos, los discípulos no sabían la intención de Jesús. Sin embargo, ellos obedecieron. Muchas veces tú y yo no sabemos, tú y yo no entendemos hacia dónde nos está guiando Dios, porque la sabiduría y la mente de Dios es superior a nuestra mente, es superior a nuestra sabiduría. No sabemos hacia dónde nos está guiando Dios, y a lo mejor con nuestros ojos podemos ver pruebas y podemos ver problemas y podemos ver aflicciones, pero debemos de aprender a obedecer. Y es algo que nos cuesta. Pero los discípulos no entendieron todos estos sucesos en este momento que estamos leyendo los versículos. Después se nos explica en los evangelios que los discípulos entendieron el por qué Jesús entró de una entrada triunfal a Jerusalén. Pero en ese momento que no sabían el porqué de las cosas, obedecieron. Tú y yo
como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no estamos llamados a entender muchas veces. Estamos llamados a obedecer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En ese momento, muchas veces, otras muchas veces es diferente, pero en algunos momentos, muchas veces no podemos entender por qué pasan en nuestras vidas problemas y aflicciones o pruebas que Dios permite que vengan a nuestras vidas. Pero son por un propósito glorioso y tenemos que obedecer a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Versículos 7 al 11. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mira qué interesantes versículos. Del versículo 7 al 11, solamente voy a leer unos párrafos de estos versículos. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Todo esto fue hecho para honrar a Jesús. Todo esto fue hecho para darle la honra y la gloria a Jesucristo, porque el poner que los discípulos hayan puesto sus mantos sobre el asno donde Jesucristo se iba a montar, y que la gente cortara ramas del árbol, de los árboles. En otros evangelios nos dicen que eran palmeras, las palmas, porque eso era parte del Antiguo Testamento. Cuando un rey pasaba, cuando un rey era ungido, las personas estaban contentas, y como acto de obediencia y como acto de honrar a ese rey, tendían sus mantos, tendían ramas, tendían palmeras, porque significaba sumisión de ellos hacia el rey. Y todo esto que aconteció era el plan glorioso de Dios, para que Jesucristo fuese honrado, y para que ahora sí Jesucristo, de una manera abierta, no con palabras, sino con hechos, al ver cómo sus discípulos se portaban y cómo la gente tendía sus mantos y sus ramas y las palmeras, demostrar a la sociedad que Jesucristo era el rey. Jesucristo nunca encontramos en estos evangelios que dijera: alábenme porque yo soy el rey. Jesucristo con su humildad entró, y por el buen testimonio que Jesucristo ya tenía, la gente decía: ese es nuestro rey. En otro de los evangelios, los fariseos le dicen a Jesucristo: dile a tus discípulos que no hagan alboroto, que guarden silencio. ¿Y qué les dice Jesucristo? Si ellos callan, las piedras van a alabarme, las piedras van a proclamar la grandeza del rey. Entonces es bien interesante todo esto que tú y yo debemos de estar recordando. Las personas estaban necesitadas de un cambio en su vida, y las personas, a ver a Jesucristo, aquellas personas que estaban oprimidas por los romanos, decían: este nos va a dar libertad, este es el mero bueno. Como decimos los mexicanos, este es el gallo. Pero también es bien interesante analizar estos versículos y poder reflexionar y poderle dar gracias a Dios, porque dentro de esta multitud, queridos hermanos, había dos tipos de personas. Bueno, podemos decir tres si queremos contar a los fariseos y a los escribas, que no estaban nada de acuerdo con lo que estaba pasando en aquellos momentos. En el Evangelio de Juan nos dice cómo los fariseos y los escribas estaban enojados con ellos mismos, porque veían cómo la fama de Jesucristo estaba en ascenso. Pero si excluimos a estos fariseos y a estos escribas, dentro de esta multitud
que decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Había dos clases de personas. Ambas estaban sujetadas al imperio romano. Ambas estaban siendo esclavizadas por el imperio romano. Ya un grupo de personas que vieron entrar a Jerusalén y veían a Jesús y decían: este nos va a libertar de los romanos, porque tenían una necesidad mayor para ellos, que era su necesidad social, su necesidad de ser libertados del imperio romano, del cautiverio que el imperio romano traía a sus vidas. Y ese era su enfoque, tener libertad en esta sociedad. Y estas personas que su enfoque era tener libertad de esta sociedad romana, posteriormente, cuando vieron que Jesucristo andaba celebrando las fiestas del Antiguo Testamento y preparando su vida y orando, y vieron que no había un suceso impresionante como el rey que ellos esperaban, porque para generalizar, el pueblo judío, su Mesías, que quiere decir Salvador, ellos creían que era semejante al rey David y que literalmente les iba a traer libertad de los romanos y que la nación de Israel iba a resurgir. Y este tipo de personas que su corazón estaba en lo físico, que su corazón estaba en lo social, que estaban más preocupados por su libertad física. Días después, a ver cómo Jesús no traía ese cambio, esa libertad del pueblo romano. Fíjate lo que nos dice más adelante Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 24 al 26. Nos está hablando de momentos antes de que Jesucristo fuese crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿De quién? De Cristo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, no solamente los fariseos, no solamente los escribas, sino muchos judíos, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muchas de las personas que estuvieron en la entrada gloriosa de Jesucristo y que también mencionaron estas palabras: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Muchas de estas personas, pasando los días, entregaron a Jesucristo, condenaron a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque su mente, porque su objetivo, porque su necesidad no estaba en ser libertados espiritualmente. Su necesidad estaba en tener libertad físicamente, como muchas personas allá afuera. Muchas personas que vienen a Jesús, que vienen a Dios, nada más para salir de su enfermedad, nada más para salir de su pobreza. Y Dios, que es un Dios tan bueno y tan misericordioso, obra en sus vidas, y después estas personas se apartan, porque su mente y su corazón están en las cosas de esta vida. Pero yo le doy gracias a Dios, porque si tú y yo estamos hoy aquí, y todos aquellos hermanos que nos están viendo en línea, que pusieron ese tiempo y esa dedicación para estar conectados en el servicio de la iglesia, y no solamente en esta iglesia, porque hay muchas iglesias que formamos el cuerpo de Cristo, y que han dispuesto de su tiempo para estar en la iglesia, y que han dispuesto de su tiempo para conectarse en línea, y que han dispuesto de su tiempo para vivir como Cristo nos manda. Esas son las personas que su corazón y su enfoque no están en las cosas de este mundo, sino están en las cosas espirituales.
Mira ahora el segundo grupo de personas que alababan y proclamaban el nombre de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 37 y 38. Dice Lucas capítulo 19, versículo 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ¿de quién? No el pueblo, no las personas, sino específicamente Lucas nos describe y nos narra y nos dice quiénes, los discípulos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Había una multitud enorme cuando Jesucristo entró a Jerusalén triunfante. Mucho su enfoque estaba en lo físico y en ser libertado de los romanos. Pero los discípulos de Jesucristo, aquellos que habían seguido los consejos y las instrucciones de Jesús, aquellos que habían escuchado las enseñanzas del Maestro, también decían: hosana en las alturas, gloria al Hijo de David. Porque ellos iban a entender, después de lo que Jesucristo iba a hacer, que Jesús venía a darnos libertad espiritual. Una libertad que es mucho mejor que estar oprimidos por alguna nación. Porque estar oprimidos en esta sociedad es pasajera. Porque nos dice que la palabra del Señor va a permanecer, pero el cielo y la tierra va a pasar. Porque van a venir modas, porque van a venir gobiernos, porque van a venir políticas. Pero eso es pasajero. Y estos discípulos que también estaban en aquel momento y que eran los que mayormente nos importan, entendían que Jesucristo les iba a dar una libertad más allá de la social. Y que ahora tú y yo entendemos que Jesucristo en su primer venida nos vino a dar libertad espiritual. Vino a reconciliarnos con Dios. Vino a que tú y yo, por medio de su sangre en aquella cruz, Él pagase el precio de nuestra libertad y tú y yo dejáramos de estar bajo el dominio de Satanás a consecuencia de nuestra naturaleza caída. Pero a muchas personas eso no les importaba. Pero a los discípulos, de los cuales el Evangelio de Lucas nos describe, ellos iban a entender el sacrificio de Jesucristo, así como tú y yo entendemos el sacrificio de Jesucristo. Así como tú y yo en esta hermosa tarde ya, yo quiero que en esta mañana nos pongamos de pie y vamos a leer. Volvemos a Mateo capítulo 21, versículos 9, 10 y 11. Le damos lectura de manera unida y después vamos a reflexionar acerca de nuestras vidas. Mateo capítulo 21, versículos 9, 10 y 11. Y nos dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo no sé qué es lo que esté sucediendo en tu vida en estos días. Yo no sé cuál es el problema que tú puedas tener en este día, ¿no? Y dentro de nuestras vidas podemos específicamente hablar de la familia, del trabajo, de la escuela, de lo que estoy pasando personalmente. Pero ¿por qué no en este hermoso día que Dios nos ha dado y que nos da oxígeno para poder respirar,
¿Por qué no dejamos a un momento todas esas necesidades que podemos estar pasando? ¿Y por qué no en estos minutos le damos gracias a Dios por lo que hizo a través de Jesucristo en nuestras vidas? Yo creo que tú y yo debemos de llevar una vida agradecida, siempre por delante antes que nuestras necesidades. Porque aquellos que posteriormente y días después condenaron a Jesucristo y le dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas personas ponían su necesidad primero antes que Cristo. Pero aquellas personas que entendieron el sacrificio de Jesucristo y que posteriormente a la ascensión de Jesucristo al cielo se levantaron y permanecieron firmes y llevaron el evangelio por todo el mundo, como lo vimos en la carta de Hechos. Aquellos apóstoles, aquellos diáconos, como Juan, como Pedro, como Pablo, como Esteban, como Aquiles, como Aquila, primero ponían su necesidad en Cristo antes que sus necesidades. Y en esta hermosa tarde yo quiero recordarte y que tú y yo le demos gracias a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. Porque no solamente Jesús entró de una manera triunfal a Jerusalén. Jesús entró de una manera triunfal a nuestros corazones. Y esa no es una razón para estar agradecidos con Dios, porque Él se lo merece todo en nuestras vidas. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta hermosa mañana y le decimos: Padre, gracias Señor por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque recordamos la entrada gloriosa y triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, donde sus discípulos celebraban con gozo y con alegría la entrada triunfal de Jesucristo, porque ellos habrían de entender que Jesús era el Mesías, y es el Mesías que vino a darnos libertad de nuestro pecado, y que en su segunda venida va a darnos libertad, esa libertad que el otro grupo de personas esperaban. Pero yo te doy gracias, Señor, porque en esta hermosa tarde reconocemos la entrada triunfal de Jesucristo a nuestras vidas, a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros a lo largo de todo este tiempo. Porque aún en medio de la enfermedad, porque aún en medio de la dolencia, porque aún en medio del problema, porque aún en medio de la aflicción, hemos aprendido y hemos recordado en esta mañana que estamos agradecidos contigo, Señor. Porque tú nos has traído una libertad que es mejor, que es mayor que la que esta sociedad puede ofrecernos. Porque por medio de Cristo, el Espíritu Santo entró a nuestras vidas. Porque gracias a Cristo, el Nuevo Testamento se quedó en esta tierra, Señor. Y en esta hermosa tarde estamos bien agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, y por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Padre, en esta tarde queremos darte solamente las gracias. No queremos pedir, no queremos nada más que darte las gracias en esta hermosa tarde por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en aquella cruz. Te damos las gracias porque tú tocaste nuestro corazón y nuestra mente y nuestro ser y nuestro espíritu para poder recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Porque nuestro espíritu y nuestro corazón se pusieron frágiles y dóciles ante la palabra del Evangelio. Y hoy estamos aquí porque somos hijos tuyos, porque hemos alcanzado la gracia que nos es dada por medio de Cristo. Y es por eso en esta hermosa tarde que te damos a ti las gracias. Gracias por habernos rescatado.
Gracias por habernos enseñado tu palabra. Gracias por habernos redimido del pecado. Gracias porque cuando la salvación se hizo presente a nuestras vidas, porque cuando escuchamos de Cristo, en tu infinita misericordia, fuimos alcanzados por esa salvación, no mereciéndola, no mereciendo ser salvos, porque somos personas imperfectas y que hasta el día de hoy luchamos con nuestras imperfecciones. Pero en tu infinita gracia y en tu infinita misericordia destinaste salvación a nuestras vidas. Te alabamos, glorificamos tu nombre, porque para siempre eres tú, Señor, digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y con nuestros labios y nuestro corazón proclamamos esas bellas palabras que tus discípulos le dijeron a Jesucristo cuando entró en Jerusalén: Hosana al Hijo de David. Gloria y paz en las alturas, en la tierra. Paz en la tierra y gloria en las alturas. Hosana al Hijo de David. Te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y si tú estás agradecido en esta tarde, ¿por qué no le cantamos este hermoso canto con todo nuestro corazón?